Las mujeres en embarazo están constantemente bombardeadas por demasiada información. La información viene de cuatro canales: el Internet, con todas las consultas que ellas pueden hacer; las redes sociales, con todos los consejos que las redes dan; la familia y la mamá, siempre hay una tía consejera; y está la parte de las amigas del colegio, de la universidad y del trabajo, que son las recomendadoras per sécula de toda amiga que esté en embarazo. Por lo tanto, eso trae dos caminos: el camino de la confusión, que es el mejor de los mundos, y el camino de uno proceder a hacer algo que no debe hacer porque alguien se lo recomendó, en muchos de los tópicos que tiene el embarazo, o los viajes, o las relaciones sexuales, o el manejo de animales, o la nutrición, etcétera, etcétera. Por lo tanto, em, queremos hacer un podcast de mitos y realidades del embarazo que esperamos que a todas las mamás en embarazo les sirvan, y les sirvan no solamente de consulta, sino de transmisión de conocimiento a otras personas. Doctor Ramírez, estamos felices aquí nuevamente de estar con su presencia tan importante. Capeto, buenas noches a todos, buenas noches Quique, buenas noches Ana y buenas noches a todas ustedes. Es muy importante para nosotros hoy en este podcast de Hablemos de Mujeres que hablemos de los mitos, leyendas y realidades en el embarazo. Y les hemos preparado algo, preparado no tanto. Queremos decir que esto es una conversación sencilla que podríamos tener en cualquier mesa con cualquier persona, donde queremos aclarar una cantidad de dudas que hay y de leyendas y de mitos que se imaginan y que no sé de dónde las sacan, porque podemos escribir un libro de todo lo que nos llega en nuestra consulta. Así pues que les quiero presentar a la doctora Ana Lucía. La doctora Ana Lucía es nuestra médica materno-fetal de medicina fetal, una de las caritas nuevas en nuestro grupo, y al doctor José Enrique Sanín, ¿Qué más? quien nos va a acompañar en nuestro podcast. Capeto y yo, pues ya viejos conocidos en estos podcasts que hemos hecho. Quique, estamos muy felices de tenerte, pues vos sos una de las figuras Pero relevantes yo puedo actuales decir de la el obstetricia. primer mito, ¿o qué? Claro, claro, claro. O Puedes sea, decir, la primera pregunta, sí, que yo no sé si ustedes se la hacen, pero la primera es teñirse el pelo. sí. Que si me puedo teñir el pelo en el embarazo, ¿creen que, pues, como que alguna vecina les dijo como que se teñían el pelo y el No, bebé no, salía no, al pero vino? que venga, No, planteemos esto pero en ¿cómo? cada trimestre para que lo organicemos. Hablemos de unos Ah, mitos yo pensé de que primer eran los trimestre. más Ese es el primer comunes. trimestre, o sea que ese sirve, ¿o no, Capeto? Pues en realidad, como esto es como una conversación abierta, es difícil a veces sincronizar los trimestres, pero es importante. Por algo tenemos que empezar, y es por lo de las tinturas del pelo. Anita, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué le dices tú a las pacientes? Bueno, ¿yo qué le digo a las pacientes? No solamente con las pinturas, sino con la infinidad de cosas de belleza que hay en el mercado, porque es que realmente ya no son solo las pinturas, ya son que alisar el pelo, que las uñas, que los Ah, sí, las semipermanentes. que las semipermanentes, que las geles, o sea, no solamente eso. Entonces lo que yo les digo es, el primer trimestre, que ahí viene la importancia de hablar por trimestres, es que es el más importante, en el que tu bebé se está formando, en el que es más susceptible a que cualquier cosa, cualquier noxa, sea química o sea de alguna otra entidad, lo pueda afectar. Entonces yo preferiblemente prefiero evitar en el primer trimestre cualquier cosa que no se sepa, porque yo creo que la respuesta es, ¿hace daño o no hace daño? Realmente se cree que no, pero no se sabe. No hay estudios serios que hayan cogido 100 señoras a pintarle el pelo, 100 señoras a no pintárselo, a ver a cuál le pasó la tintura a la placenta. Ana, pero te voy a decir, hace unos años yo había hecho un post de esto Ujú. en el Instagram. Decía que hay 4 tratamientos en general que se hacen las mujeres: coloración, decoloración, alisado y rizado. Y se usan, si mal no recuerdo, como 3 o 4 elementos para eso: el peróxido de hidrógeno, el amoníaco, el agua oxigenada
y colorantes vegetales. Ah, no, esto parece el Vi- podcast de... Yo No, espero, estamos hablando de expertos. Pero en realidad, digamos, Quique, vos que son los invitados, ¿qué les decís vos? no, yo exactamente le digo a ver, yo lo que he aprendido es de belleza. Sí. Es que el balayage, el chocolís, todo, cada mes aparece un nombre nuevo o una tintura nueva, pero yo siempre lo que les digo es eso, a ver, el primer trimestre es tratar de no hacer ninguna cosas adicionales. Y yo creo que ahí empieza como a variar, que si tiene amoníaco, que si no tiene amoníaco. Yo siempre hago mucho énfasis, sobre todo a las pacientes, es los alisantes que tengan formaldehído, el formol. Y eso no tanto ni siquiera es para el bebé, sino es porque si la paciente tiene lesiones en el cuero cabelludo, en las cosas, el formaldehído se absorbe y es una de las principales causas de daño renal a largo plazo. Es decir, cuando uno habla con los nefrólogos del Pablo Tobón o lo que sea, las tinturas con formol, estando o no estando en embarazo, pueden provocar lesiones al riñón a largo plazo de uso. Yo siempre le digo que tratar de no ser pues muy invasivos, pero yo creo que soy bastante liberal para decirle que se Pero- pinten el pelo y que se Sí. arreglen y todo. Definitivamente el consenso de nosotros es que en el primer trimestre no se haga nada de eso. Exacto. Pero hay una cosa, y es que si hay trabajos, ¿sabes en quién? En las que lo aplican, en las esteticistas. Ah, sí. Sí hay trabajos en las esteticistas donde muestran los niveles de estas partículas en la sangre de ellas. Y no han demostrado que haya niveles absolutamente teratogénicos, o lo que es la palabra en traducción es daños en los bebés de estas esteticistas. Sin embargo, nosotros les decimos a las pacientes, tíñanse el pelo si quiere de verde, pero después del primer trimestre. A partir De- del segundo trimestre, desde el pri- que son las 13 semanas. Desde el primer Exactamente. día que yo me gradué, siempre he oído una frase que me parece como extraña, pero nunca la he confirmado. Y ustedes me van a ayudar a saber si esto es real. Es verdad que las mujeres que tienen gastritis y reflujo y enfermedades idiopépticas, los niños son peludos. Es un mito del embarazo. ¿Eso es real? Eso tiene una evidencia científica. Sí, cuénteme en eso. No, Pero- la evidencia científica es la siguiente. Sí. A todas las embarazadas les da reflujo y todos los niños nacen con pelo. Entonces, claro, todas las señoras que tienen el bebé peludo, todas tienen reflujo, porque todas las señoras tienen reflujo y bebés peludos. Yo no he conocido en tantos partos que he atendido el niño calvito que nace de Johnson y Johnson, así que no tienen ni un pelito, que son bonitos, todos nacen pelinegros, pelichuzudos. O sea, Anita, ¿estás to- de acuerdo? Y todas las señoras tienen reflujo. Sí. Por allá, Sí, en el 2007 creo que salió un estudio que ¿Ah, sí? decía sí. que Ah, si aumentaban los estrógenos, que dependiendo de la cantidad de estrógenos que produciera la mamá, Mm. eso hacía como una dilatación el cardias. del cardias y hacía que hubiera más posibilidad de reflujo y efectivamente esos estrógenos hacían que los bebés fueran más Ah, peludos. Es Pero que- entonces esto es mito o realidad. Yo estoy aprendiendo. Entonces, Pero, pero es que el estudio, Faltan trabajos. tengo el estudio. Resulta que le atendí el parto, si me está escuchando, a una instrumentadora de la clínica y tuvo un reflujo y una gastritis tremenda. Y yo le decía esa explicación, ¿no? Mira, esto es mecánico, es por acción de una hormona que se llama la progesterona, que disminuye el vaciamiento gástrico y relaja el cardias, y que la presión intraabdominal hace que se devuelvan los jugos gástricos. Todo le hice la explicación. Y el bebé nació como un oso peludo. Y entonces ella me dijo, ¿vio? Y usted no me creía, doctor. Pero Y me mandó a los 8 días el estudio, lo tengo aquí, donde me dieron los estrógenos y los progestágenos, pero un estudio con muy poca validez científica. Pero entonces- Y ella se pegó de eso y me lo mandó. Y dijo, mire, doctor, que se haga el estudio. pero entonces hagamos una votación. ¿Esto es mito o realidad? No, yo creo que es un mito. Pues faltan grandes trabajos. Eso es lo que... Yo creo que es un mito. Pero uno entiende de dónde pudo haber salido el mito. Claro. Pero ojo, pues que les voy a abrir un abanico más teso ahora a ustedes que les gusta hablar más que a mí. Y les voy a decir 5 cosas con las que yo abro una consulta prenatal. La primera, estamos hablando primer trimestre, y es, ¿qué pregunta la gente? Y ustedes me dirán si más o menos nos parecemos. Vida sexual, viajes, ejercicio, con todas las cosas que eso trae, medicamentos que deberían tomar de entrada, Comida cruda. y en mi caso, movimientos del bebé, cuando empieza y todo. Y después pasamos como a otra tanda de cosas, pero bueno, arranquemos para las 5. Anita, ¿qué opinas de la vida sexual y embarazo?
Bueno, yo realmente a mis pacientes les digo que mientras el embarazo esté normal, es una condición en donde hay que tener ciertos cambios en el estilo de vida, pero uno no está enfermo. Entonces yo les quito la vida sexual o les digo que la limiten cuando hay amenaza de aborto, cuando hay sangrados, cuando el bebé se quiere venir antes de tiempo, hay síndrome de parto prematuro, cuando hay un alto riesgo o ya ha tenido sangrados después de las relaciones, o sea, cuando hay como casos puntuales, pero realmente pienso que en el embarazo se puede Y seguir. que vos les decías a las mamás que, que cuando tengan relaciones los esposos deben tener, se tienen que poner condón porque entonces el semen es malo, eso. No, no, Capeto, pero digamos que hay que entender que un orgasmo es una contracción del útero. Entonces, algunas pacientes pueden tener un poquito de temor porque luego de tener sexo, pues pueden sentir un poquito de contracciones, particularmente más avanzado en el embarazo. El semen contiene un poquito de prostaglandina. Las prostaglandinas son algunas sustancias que pudieran teóricamente favorecer las contracciones, pero ojo, no existe ninguna evidencia científica que tener sexo durante el embarazo aumente o provoque partos prematuros o provoque abortos a pesar de que se ponga o no condón. La recomendación de utilizar condón del Ministerio de Salud es particularmente para tratar de disminuir la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual, pacientes que no tienen una vida sexual, bueno, con un compañero estable o compañeros que no son estables y tienen sexo con otras parejas. Entonces, digamos que una recomendación del Ministerio de Salud es que pacientes que tengan varios compañeros sexuales que utilicen el preservativo, pero más para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, no que para prevenir el parto prematuro o porque el semen pudiera provocar contracciones o abortos o partos prematuros. Pero sí es cierto que en el embarazo hay una condición del cuello del útero que se llama electropio. Que les explicamos a las pacientes que el electropio es como un cambio en la mucosa que cubre el cuello. Y con el roce que puede ocasionar el pene en el cuello, pueden ocasionar sangrados. Entonces, muchas veces nuestros pacientes tienen relaciones y si son muy activas sexualmente y algo violentas, pues ese roce puede generar sangrado. Y se asustan. Y se asusta. Entonces, ¿uno qué hace ahí? Pero No te da y relación. hay maridos que quedan impotentes después de eso. Después de eso, mejor dicho, no, no, doctor, dejemos. Porque les da miedo. Sí, claro. Les da miedo. No, doctor, no. Pero entonces la explicación que yo les doy es, miren, lo que pasa es lo mismo cuando uno se cepilla los dientes, hay veces la encía sangra, porque está levemente inflamada. A mí no. A mí Si no me tienen pasa. una leve gingivitis, puede haber un sangrado. Es lo mismo que puede pasar en las relaciones sexuales. Digamos, hay un tema que es muy poderoso, que nos toca a los 4 todos los días, y es el tema de la gente que viaja. Doctor, ¿hasta cuándo puede viajar? ¿Y, desde cuándo necesitan un permiso de vuelo? Ojo, pues, el paso por lo que llaman rayos X y qué condiciones debe tener un viaje cuando es largo y cuando un viaje es largo. Entonces, empecemos por el doctor Sanín. O sea, vos qué les decís. Eso es todo un, Bueno, a ver, yo un creo capítulo. que es exacto. Entonces, literalmente, digamos que los viajes en el embarazo, yo siempre digo, por favor, trate de no viajar a zonas inhóspitas. Es decir, que haya servicios de salud. Entonces, hay pacientes que les gusta ir a acampar para la Sierra Nevada de Santa Marta, en lugares, pues, que no hay recursos, no hay agua potable. Yo a esas pacientes prefiero decirles, hombre, prefiero que usted vaya a lugares donde haya servicios de salud. Lo segundo es que hay varios mitos respecto a pasar por, entre comillas, los rayos X del aeropuerto. Entonces, estos arcos de detectores de metales o los aparaticos que le ponen a uno acá para ver si uno lleva armas de fuego o no sé qué más llevará uno ahí, no son radiaciones ionizantes, es decir, no son rayos X que hayan daño al bebé. La paciente pudiera negarse a que le hagan eso por los detectores de metales, pero eso muchas veces implica que los de seguridad le hagan una palpación, a veces algo profunda, para ver si lleva coca o si lleva alguna cosa adicional. Permisos de Entonces, vuelo, ¿qué tal? entonces los permisos de vuelo son indispensables después de la semana, si no estoy mal, 26, 28. 28. Hay que mirar que cada aerolínea puede tener su Política. recomendación diferente. Y la Aerocivil dice que uno puede viajar hasta la semana 34, pero por ejemplo Avianca, para hablar nombres propios, permite hasta la semana 36, siempre y cuando el embarazo sea de bajo riesgo. Bajo riesgo significa que no sea un embarazo gemelar. Bajo riesgo significa que usted
cuando le haga el certificado, certifique que la paciente es de alto riesgo. Y una cosa muy, perdón, de bajo riesgo. Y otra cosa muy importante es que a la paciente en el aeropuerto le pueden decir, el piloto no quiere montar pacientes embarazadas porque por X o Y motivo. Es potestad del capitán montar o no montar embarazadas. Y otra cosa importantísima es que usted le van a hacer firmar probablemente un disclaimer de responsabilidad diciendo, listo, puede montar en el avión embarazada, pero firme acá que no nos hacemos cargo de tal. Entonces, cuando uno se somete a un viaje en avión, no estamos hablando pues en flota, pues para ir a un municipio, pero en avión uno tiene que someterse a eso, a que existe la posibilidad de que uno no viaje o que... Otra Anita, cosa que iba a decir es que también tienen que estar dispuestas a ir con buen tiempo. Yo siempre les digo, primero averigüe específicamente con la aerolínea que va a viajar cuáles son las condiciones. Y también váyase con tiempo porque también podrían decirle no, que la revise el médico aeronáutico. Del aerocivil, sí. Exactamente, entonces eso es una buena, Sanidad aeroportuaria. es ir a La sanidad aeroportuaria. tiene las semanas que dice el certificado, entonces irse preparado para que de pronto le toque eso, porque me ha tocado. Pero, Capeto, hablamos específicamente de esos viajes largos, cuando son a Europa, cuando son viajes de más de 6 horas, pues hoy me todas esas trajeron, medidas que les decimos. hoy me trajeron de entrevistado. No, entonces, no, yo creo pero bueno, en realidad, digamos, hay vuelos que son cortos y hay vuelos que son largos. Llamemos vuelos largos aquellos de más de 6 horas. El problema de las embarazadas es la predisposición que tienen a hacer trombosis. Entonces, ¿cuándo o qué debería hacer una mujer que viaja en viaje largo? Medidas antiembólicas, caminar en el avión, hidratarse bien. No está demostrado que si toman aspirina antes y después del viaje, 48, 72 horas previos y después 100 miligramos de aspirina, pero hay quienes lo hacen y yo he visto doctores que mandan esto para minimizar el riesgo. Un viaje de 45 minutos, una hora, pues no es lo mismo que un viaje de 6 horas. Hay mujeres que viajan más a Europa, por decir algo, esas mujeres deben eso. Yo diría que anecdóticamente las mujeres tienen una condición extraña, a veces que se les olvida pedir el permiso de vuelo y entonces uno a las 5 de la mañana, después Sí, de un sí, parto de sí. 2 de la mañana, Sí. y suena a las 5 de la mañana, doctor, estoy en el aeropuerto. Y bueno, infortunadamente o afortunadamente, las mujeres creen que uno tiene el Recetario. recetario ahí para uno hacer y uno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, la realidad es una recomendación que pues un viaje es planeado, uno compra los tickets de 2 a 3 meses de antelación. Entonces, yo diría que uno debería pedir esos permisos con antelación y tengan en cuenta algo, que algunas aerolíneas, apretando las tuercas, están pidiendo no solamente el número de semanas, Ah, sí. sino que la fecha se ciña estrictamente al día, a los trayectos y al vuelo, o sea, a la fecha de vuelo, porque uno no puede dar eso con un mes de antelación, porque entonces siempre nos falta el funcionario eficaz que las va a devolver. Por ahí 48 horas antes de lo que le dicen. Pues, entonces, yo creo que para concretar, uno no está contraindicado viajar en embarazo, pero pacientes con condiciones de riesgo, uno pudiera desaconsejar los viajes aéreos. Estamos hablando. Segundo, no se ha demostrado que la radiación solar, que eso pues lo han estudiado también, por viajes largos provoque daños en el bebé. Tercero, no se ha demostrado tampoco, o no se ha demostrado, no, no producen radiaciones pasar por los detectores de metales. Y Eso que vos llamas energía no ionizante son 4 cosas. Eso que dijiste, en computadores, microondas Celulares. y celulares. fotocopias, sí. En realidad eso es energía no ionizante, baja radiación. Ya después, pues metámoslo de una vez. Los rayos X, ¿vos qué opinas de eso? Pues no, esos son radiaciones radiaciones energía- ionizantes. Los rayos X en teoría o una tomografía producen radiación. Entonces uno solamente lo manda a una embarazada que tenga una condición que justifique hacer esa radiación. Pero para uno provocar daño a un feto con una radiografía, por ejemplo, de tórax, tienen que haber más de 200 a 300 radiografías. Mm. Por tanto, igual, si una paciente necesita que le hagan una radiografía, el odontólogo, uno la manda a poner con protección abdominal porque uno sabe que eso, la radiación es muy bajita. O si a la paciente hay que hacerle una tomografía, que es el examen especializado que le meten a uno como en un tubo, pues produce radiación, pero si hay que hacerlo es porque la paciente tiene una condición grave y uno da la autorización, por supuesto hablando con la paciente, de que hay que hacer la tomografía.
Y si inadvertidamente, que pasa mucho, creo que a todos nos ha pasado, es la paciente que justo estaba en la ciclovía, se torció el tobillo, le hicieron la radiografía del tobillo y se dio cuenta al otro día que estaba embarazada. Hombre, no pasa nada, son radiaciones muy bajitas, por tanto, el mito, la realidad es que las radiaciones a dosis repetitivas pueden provocar daño al bebé, pero el mito es que una radiación ocasional no va a provocar daño al bebé. ¿Alguno tiene algo más que decir de radiación? Hay una cosa que alguna vez me tocó, pero fue por una cuestión de mi hermana en embarazo, que me tocó, digamos, profundizar un poquito más de lo que está diciendo Quique, y es, se considera, eso se mide en una unidad que se llama RAT. Entonces se supone que las radiografías de dentales que no producen nada son 5 rad. Para que haya una malformación debe haber mucho más de 500 rad para uno, más de 300 rad para otros. Entonces la realidad es que más que una radiografía, como decías, que sorpresivamente pasó, es que uno debería tener en cuenta que es el número de rad, que lo dan demasiadas radiografías, que casi en ninguna de nuestras pacientes pasa. Mi hermana en particular era un colon por enema doble contraste que tenía 600 rad o 600 milirad. Milirad, sí. Y esa paciente, mi hermana, pues sufrió todo el embarazo, afortunadamente no pasó nada, pero se supone que cuando uno tiene mucha radiación, no solamente influye en la formación de un bebé, sino en las características a largo plazo que pueden tener de una leucemia u otros problemas. Pero bueno, creo que eso está más o menos claro. Pero las otras partes de transporte, estamos hablando de atención. ¿Por vos qué opinas? En carro, porque yo a veces veo colegas que le dicen, usted no vuelva a manejar en esos... O que si hay huecos, que si la carretera tiene huecos, Segundo, pues, ¿qué dice, hablando de sí, carros, sí, sí. pues, qué dice El cinturón. el cinturón? ¿Cómo es el cinturón en una embarazada? Nosotros en la revista que entregamos a las pacientes tenemos un capítulo de eso. Básicamente nosotros no, pues, o sea, en las normas de nosotros no está contraindicado manejar el carro, pero piensen ustedes en una mujer de 35 semanas o más, cuánto es la distancia que queda entre el abdomen y el timón del carro. Cuando hay un frenón en seco o un golpe seco en el carro por detrás, normalmente un cinturón de seguridad como que permite entre 10 y 15 centímetros de desplazamiento. Entonces podría haber un trauma del timón sobre el abdomen. Entonces, después de las 35 semanas, es más una medida preventiva a que realmente sea malo manejar el vehículo. Los cinturones de seguridad en las mujeres embarazadas se deben de poner por encima de la pelvis sifoides, que es aquí la unión del tórax con el abdomen, y en el vientre y abajo del vientre, nunca cruzando completamente el abdomen. Y que vos frenas, vos a tus pacientes les decís que no manejen, No, porque yo hombre. siempre considero es que tengan un factor de riesgo importante, no Sí. sé, que tengan la presión muy alta o no sé, alguna cosa O pacientes que sufren de mareos, pues Sí. que a veces, vos sabes, embarazadas que se les va el mundo. Sí. Pero yo lo que les recomiendo es que el cinturón de seguridad siempre lo utilicen bien, listo, en los 3 puntos, que hay gente que no se pone el cinturón de seguridad acá por delante, sino por atrás, que Exacto. para no apretar el bebé, no, hay que utilizar los 3 puntos. De hecho, venden también algunos dispositivos que son acá, pero yo creo pues que es exagerar un poco la cosa. Y les digo que pueden manejar hasta cuando rompan la fuente, si Que se quieren. vengan manejando Que si se- quieren. Sí, Que fui a hacer un curso, hablé con los señores del tránsito y les dije, ¿hay alguna normativa, hay alguna cosa? Y me dijeron, cero, o sea, la señora puede venir manejando al parque. Yo sí les digo que le pongan un poquito de sentido común, porque todos los casos no son iguales. No solamente contar con que uno se puede aporrear pues en un choque o algo, sino que uno ha estado en embarazo y se vuelve torpe, no ve de noche, no tiene los mismos los reflejos, sí. Entonces yo les digo, ¿hasta cuándo? Hasta que sea capaz de esquivar un rápido Así por es. una vía. Sí. No es Pero, Pero eso no, es no, una manera de prevención. Ay, Dios mío. no. Muchas veces manejar en Medellín es un acto bien heroico, dependiendo de si tiene que, hay muchas motos, a dónde se desplaza, entonces pues es como cuidarse y ponerle Bueno, y sentido los común. huecos y los brincos, eso me lo dicen mucho, que doctor, es que me va a meter a
a carretera destapada 3 minutos. Nada, no Yo pasa a las nada. señoras que van en embarazo, en carro, en viajes largos, sí les digo, paren por ahí cada 2 o 3 horas y caminen en 5 minutos Por lo de para la- disminuir el riesgo de Yo trombos. también les digo lo mismo. Esa sí. parte. Sí. Ahora, el resto para salir del transporte, les digo yo creo que estamos de acuerdo. Bicicleta en movimiento, caballo, moto o cuatrimoto. Yo sé que a Anita le gusta mucho la moto, es mejor que no, porque una caída, ¿quién es el culpable? El doctor que la ve. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? No, exactamente. No es que eso esté contraindicado como tal, sino que el riesgo, Por el riesgo. el de riesgo caída. que eso genera no es lo mismo que nos caigamos nosotros, que no estamos en embarazo, a que se caiga una Es real. embarazada de una moto. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a otro tema de eso, que es el ejercicio. Ana, ¿tú qué opinas de mujeres embarazadas y ejercicio? Bueno, entonces eso está claro, pues lo ideal es que si ya están entrenadas y vienen haciendo entrenamiento, que es digamos que muy frecuente y cada vez más, lo que uno les dice es que el ejercicio debe ser en zona aeróbica, en donde puedan conversar, donde estén cómodas, que generalmente puede ser más o menos, dependiendo de cada mujer, 140 latidos, no pasar de 140 latidos por minuto, que si usted está trotando o caminando o lo que sea, pueda respirar, pueda conversar y no esté, pues, hipoxigenada Sí, sería pues como, Pero yo también como creo el es, tema. yo siempre les pregunto es, ¿qué tan acondicionadas están? Porque las Obvio. pacientes llegan y se embarazan y quieren cambiar su estilo de vida rápidamente. Nunca hacen ejercicio, pues se embarazan. Se embarazan y quieren hacer ejercicio. Doctor, ¿puedo hacer ejercicio? Real. Yo venía haciendo ejercicio. No, ahora sí me voy a meter bueno, voy a decir el Action Black, pues, a cualquier gimnasio. Pues hombre, yo creo que siempre le digo, hombre, hay que empezar las cosas con moderación y muchas veces inclusive remito a los pacientes a un deportólogo, porque es pacientes que a veces no tienen un acondicionamiento o a veces tienen sobrepeso y yo creo que el ejercicio debe ser medicado también cuando la paciente no venía haciendo ejercicio. Más o menos lo que se ha recomendado por los deportólogos es calcular la frecuencia cardíaca máxima y ahí calcular el 80%. Y una vez, ¿Cómo así? sí, hay una fórmula para calcular tu frecuencia cardíaca máxima, Entonces yo digamos que soy 80. 80. No, tu frecuencia cardíaca máxima debe ser 190. Bueno, En ejercicio, 190. Y a ese 190 le calculas el 80%. Y a esa frecuencia cardíaca del 80% es a la que tú debes de llegar en embarazo. no entendí. Capeto, explícame vos que No, digamos, hay una fórmula que es para embarazadas que funciona así. Hay como varias. Ana dijo las pulsaciones. yo siempre le que digo sí, algunas dicen 140, 150. 150. Sí. Eso, hasta 150, porque entre otras cosas el embarazo es un estado donde hay arritmias, donde hay taquicardias y hay gente que se le impulsa demasiado la frecuencia cardíaca y puede haber algún problema. La otra es otra que es una fórmula médica que es 220 menos edad, pero aplica para todos en frecuencia. O sea, si yo Y esa sería tu 200 frecuencia yo cardíaca doy máxima. máximo, es Ya. 220 menores de edad, yo que tengo cierta edad, más viejo, entonces No voy a- en realidad yo debo andar mucho más despacio que mi hijo que tiene tantos años menos. Básicamente es eso. Eso es con respecto a el ejercicio, pero ahí al ejercicio va de la mano ligada a algo más, que es el aumento de peso. ¿Ustedes cuánto creen que una mujer en embarazo debería subir de peso? Que hay gente que le pregunta, yo subo 12 kilos. Pero yo quiero decir antes del ejercicio, y es una cosa que le recomiendo también yo es, porque le dicen no, que creen que el peso puede provocar abortos, hacer abdominales. Entonces, si la paciente venía acostumbrada a hacer abdominales, eso por más fuerza abdominal que usted haga, no pasa nada. Y al peso, yo siempre les recomiendo que bajen la mitad al peso y aumenten al doble las repeticiones. Es decir, si hacían pesas con 10 kilos, Eso es real. Eso es Digo, ejercicio aeróbico. les digo, hágalo con 5 Sí, kilos eso es real. y doblen las repeticiones, digamos, pero por supuesto, gente que tiene acceso a un deportólogo muchas veces es ¿Sabes qué mejor. pasa con el ejercicio? Que vos puedes ser el pasar de héroe a villano rápidamente, me ha pasado, o pues ya menos, pero uno aprende y es cuando una paciente viene y le dice a uno, ¿puedo hacer ejercicio? Sí, haga ejercicio. Estamos empezando el embarazo. Resulta Ay. que la paciente hace, no el ejercicio como tal, lo que estamos hablando de esto, sino pesas. Entonces arranca y sube la pesa que vos decís que tiene más peso, o una pesita chiquita y pierde el embarazo. Ah, Entonces la paciente, ¿qué dice? pero no perdió el embarazo por él. Exacto, pero ¿quién la convence de que no es así? Vos pasás de héroe a villano porque vos dejaste hacer ejercicio. Entonces aquí viene la mamá y dice, doctor, pero ustedes sí son Pero irresponsables. es ¿Cómo que la dejan? eso está en los mitos y realidades, porque Eso. la gente, y qué pena pues que hablemos del tema del aborto, pero sé que es muy duro, pero
una de cada 10 mujeres tiene pérdidas tempranas del embarazo y la mayoría, el 80% son de origen genético. Es decir, la señora pudo haber hecho quedarse acostada en la cama todo el embarazo y tener Claro, y una eso pérdida me del parece embarazo. muy bien que lo digas ahí Ah, porque la gente lo tiene que oír. Lo que pasa es que la gente en embarazo, sobre todo en el primero, que toda la familia está expectante, por eso hay gente que no cuenta desde el principio y dice, yo quiero hacer ejercicio. Entonces yo les digo ahí, primero veamos el bebé, que el bebé tenga latido cardíaco. Pues eso lo hago yo, eso no es que todos lo tengan que hacer. Y si uno le ve el bebé, está latido, porque va la señora y uno le ve y no ve un bebé ahí, eso es una persona sujeta después a uno ganársela de un amigo si uno la mandó a hacer ejercicio. Entonces prefiero ver el bebé primero. pero el mito es que en embarazo no se puede hacer ejercicio. La realidad es que sí se puede hacer embarazo y por el contrario, recomendamos que hagan un ejercicio de acuerdo a sus capacidades físicas. Entre otras cosas, la gente hace ejercicio, ahí la va a ligar con lo del peso, no solamente por bienestar y porque se queda, sino no, no quiero subir mucho de peso. Decime vos, ¿cómo le decís a una señora cuánto debe subir de peso? O sea, ¿cómo debería ser eso? Pues, digamos, las recomendaciones del Ministerio de Salud es uno tener un índice de masa corporal de base. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es peso sobre talla al cuadrado. Eso. Entonces uno lo que hace es coger el peso de la paciente y bueno, ya hay como un calculito. Lo que Entonces mide. una paciente que tenga ya se me olvidó, entre 18 y 25 es normal, menos Sí. de 18 es muy bajo peso. Es Para así. que tenemos la gráfica, entonces. Por encima de ti. De 25 a 30 es Es sobrepeso. sobrepeso. Más de Obesidad. 30 Es obesidad. es obesidad y más de 35 ya es obesidad mórbida. Sí. Entonces, digamos que se recomienda que los pacientes con obesidad no suban o con sobrepeso no suban más de 6 kilos. En las pacientes que son más delgadas, uno pudiera ser un poquito más liberal y las pacientes subir 14, 15 kilos. Realmente, que uno suba 1 kilo por mes no tiene que ser tan estándar, pero uno sí recomienda es que la paciente no tenga restricción alimentaria severa. Si la paciente es obesa, que no consuma calorías más adicionales de las normales. Y yo creo que uno ahí se tiene que pegar de una nutricionista y de una paciente motivada, porque muchas veces las pacientes embarazadas se motivan a alimentarse mucho mejor. Y yo creo que el embarazo es una parte motivacional para que las pacientes no aumentar exageradamente de peso o no, ¿sí? O no. Ana, ¿y te ha tocado gente que baje de peso en embarazo? Sí, sobre todo en el primer trimestre, Sí, que pobrecitas no les vomitonas. provoca comer, Sí. náuseas y vómito del embarazo, le cogen pereza a la carne, le cogen pereza al pollo, a Al ciertas marido. comidas. Pero inclusive hay una condición normal. Pueden perder en el primer trimestre hasta 3 kilos y es normal. Porque la condición metabólica cambia. Y si fuera eso, tiene lo que llamamos hiperemesis gravídica. Entonces, uno generalmente lo que hace es que las tranquiliza en el tema de que no ha pasado nada. Y siempre les digo, si tienes 8 semanas y todavía no has ganado peso, no te angusties o incluso si perdiste, porque con toda seguridad lo vas a recuperar más adelante. En este momento el bebé no pesa ni 100 gramos. Entonces, realmente si uno a los 3 meses, también les digo, ya tiene 6 kilos encima, el gordo es uno porque el bebé a los 5 meses pesa 1 libra. Entonces también es preferible ir como con una reservita en esa primera parte del embarazo, porque con toda seguridad después de las 20 semanas van a aumentar de peso sí o sí. Pero entonces yo creo que hay otro mito o realidad y es la gente asocia a que si gana peso es que el bebé se está alimentando bien. Sí. O la gente asocia, siempre dice, el marido le dice, coma bien para que el Coma bebé se por nutra, dos. para que el bebé se nutra bien. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? Es decir, ¿es la nutrición tan importante? Digo, no, la nutrición es muy importante, pero es ganar peso, ganar kilos, es importante para que... Ojalá fuera así, porque entonces los bebés que tienen restricción de crecimiento dentro de la madre, pues los engordábamos haciendo que la madre coma bastante y eso no es así. Como Jorge está en Sibarita, esta pregunta la tengo que disparar a él, que es muy Ay, importante. decime. Y es, ¿vos qué opinas de la gente de las ensaladas? Mejor dicho, hay que hablar de tres microbios que son salmonella, estafilococo y la listeria. En embarazo, todos esos rollos de carnes crudas, el pescado, ensaladas mal lavadas, así que ¿me puedes dar un Sí. abrebocas de eso antes de que me dé Bueno, hambre? sí, lo que pasa es que tenemos este tipo de bacterias que nos pueden afectar el embarazo, tanto a la madre como al bebé. Listeriosis. La listeriosis viene en huevos contaminados,
y en quesos no pasteurizados. Los melones de los hoteles. Eso, y el melón. El melón Listeria por melones. es la listeriosis. Y la listeriosis es una de esas bacterias muy pequeñitas que están ahí en la sangre y que pasan la placenta e invaden el líquido amniótico. Entonces, para nosotros, y fuera de eso es muy difícil de diagnosticar porque la madre hace mucho malestar, pero no hace fiebre. Entonces, la listeriosis nos hace una dificultad para el diagnóstico. Pero entonces yo acá siento que es un aporte muy importante. Y yo tengo muchos pacientes de Montería y de Sincelejo que me quieren mucho y siempre me traen rosquitas y me traen ¿Y quesos, queso? diabolines, pero yo siempre, todas las pacientes de Montería, de pronto les digo que mucho ojo con el suero costeño, mucho ojo con el Sí. queso. Ese queso es exquisito, es rico. El problema es la cadena del frío. Pasteurización. Entonces llegan y entonces se la mandan en flota rápido Ochoa, el queso ahí envuelto, sin Sí. cadena de frío, y llega hasta acá. Y entonces el queso no es que sea malo, sino la cadena del frío. Y yo siempre digo, por favor, el suero, que sea un suero, pues que guarde la cadena del frío, la pasteurización. Uno, me acuerdo que iba por allá a la bonga La bonga del Sino. es súper bueno, rico, pero uno decía, ¿cuánto llevará este suerito que me estoy comiendo con esta papa acá? Sí. Yo siempre... Pero en realidad, si uno ve eso, entonces dice, por decir, pues pensando en voz alta, la ley, pues tener cuidado con la con todo esto que hemos listeria, dicho, con los quesos. pero en realidad, Ana, si a uno le dicen, doctor, ¿puedo comer sushi o pescado crudo? ¿Qué capítulo abrimos ahí? Bueno, yo generalmente les digo que si es sushi, que sea tempura, si es pescado, que sea bien cocinado, si es carne, que no sea blue, pues así como con toda la sangrecita rodando, básicamente para Y evitar las carnes curadas yo como el jamón serrano y esto. serrano, que están colgadas. Yo lo que les digo es, hay que ponerle la lógica de qué quita las bacterias y qué las mata. La cocinada, el hervor, la pasteurización, los procesos. Si uno le pone esa lógica, ya no tiene ni que preguntar. Pero también hay que ser claros, y es, la mayoría de las veces las pacientes no tienen intoxicaciones alimenticias porque se comieron un sushi y no es que le estoy diciendo a las pacientes que coman pescado crudo, porque la mayoría de las veces uno come en restaurantes que están bien, con cadena de frío, pero realmente uno como médico tiene que ser responsable y decirle que existe un riesgo por comer comidas no procesadas porque, como Va dice a Capeto, En es otras cosas, la- con el pescado existe como un rollo. Esto pues lo leí hace unos años preparando esta misma conferencia y era el mercurio, ¿o qué? eso. Entonces, hay una cosa del pescado. No, más que el mercurio es porque las pacientes en Japón todas comen pescado crudo, por ejemplo en Tokio y en embarazo. Entonces, parece que hay una tendencia en el mundo, pues en esas zonas, a que la mujer en embarazo, si toda la vida han comido crudo, ¿por qué no han de comer crudo? Que allá sí comen crudo. Pero el problema ¿Les da es, más defensas también, o qué? y entre otras cosas, porque pues estamos aquí en una zona donde no hay mar, estamos hablando de ciudades donde La no hay cadena. mar, donde la cadena de frío es importante, donde a veces hay pescados de ríos, están contaminados, nosotros tenemos mucha minería ilegal, el Mercurio. mercurio y toda la intoxicación por plúmbica hace que haya que tener cuidado. Entonces no es lo mismo un pescado de río también que uno no sabe cómo fue la procedencia y por eso yo creo que uno debería ahí tener cuidado. Yo creo que no es el producto, o sea, no es el pescado, es el proceso al Sí, cual sí, le den al producto. Es, sí. por ejemplo, la lechuga. Cuando Ah, hicimos una investigación de la toxoplasmosis ¿te en la acordás? Sí, universidad, Quique, ¿dónde encontramos la mayor contaminación de toxoplasma? En la lechuga. ¿Por qué? Porque esas ranuras de la lechuga, ahí encontramos más partículas de toxoplasma, que esa sí nos afecta bastante, más que la y listeriosis. la gente echando los gaticos de la casa. A mí Y me da un pesar porque el toxoplasma me echan al pobre gato que es de raza fina el gato y que no come no sale ni al balcón, no, ve una paloma y se muere de Pero susto. un segundo. Entonces, para terminar esto, hay que decir que esos no pasteurizados, tener cuidado. Los quesos madurados, Es que me como gustan mucho todos los el gatos. manchego y el parmesano rellano, esos los pueden consumir porque es diferente. Eso con respecto al queso. Pero ya que nos vamos a meter al tema de los gatos,
Pues, que es un tema teso y que te gusta tanto los gaticos, pues yo no sé por qué desde que tuve gatos aprendí a hacer una división, ustedes me corregirán, que hay gatos de casa Sí. que gato- viven mejor que los Y patrones caniquero. y hay gatos de restaurante, Gato de de finca. pescadero Ay. y de finca, Que es ¿cierto? Gato Es caniquero. diferente, entendiendo que los gatos transmiten una infección que se llama toxoplasma. Aquí, que ahora sí, qué pena que te interrumpí de seguirnos No, diciendo. pero es que a mí me da mucho pesar cuando, como vos dijiste, Será de lo poquito que los, te va a pesar. los consejeros. ¿No? Entonces, el TikTok, la vecina, Eh, y entonces los pobres gatos, la pobre muchacha tiene 3 gaticos de esos finos que pues ni siquiera son adoptados, vacunados, esos gatos Nunca salen de la capados, no casa, salen que de la están casa, enmayados. pobrecitos están mejor alimentados que cualquier persona y se embaraza la pobre y le sacan al gatico y se lo llevan para una finca. Entonces, más a pesar del gatico, pues porque empezó a vivir mal, se lo llevan para una finca. Y la pobre muchacha que toda la vida ha vivido con el gatico, triste porque le llevaron a Misifú. Y gato de apartamento No, no es peligroso. eso, Gato de finca que come carne cruda, come ratones, hace popó ahí en el mueble. en el mueble. Ese gato sí es más preocupante. Pero el pelo del gato Sí. no transmite la no toxoplasma. transmite. Es las el heces. quiste del gato que se queda del toxoplasma que está en el intestino del gato, se queda en la tierra o se queda en la carne cruda y ahí es donde uno se puede contaminar. Para terminar el tema de la comida, hay una cosa que yo me pienso y siempre le digo a la gente que es ensalada, defina ensalada más la que uno no hizo. Porque el resto uno no responde porque cómo se lavó el que la lavó. Y hay algunos sitios, no voy a decir por cuestiones comerciales, que meten la lechuga, sobre todo que es tan difícil de lavar, a hielo un rato teso en ciertos restaurantes que me he dedicado a ver cómo funciona eso, que uno pudiese recomendar, pero en general está bien. Pero metamos en un tema más teso, el café, el té y las bebidas colas. Ana, Ah, eso sí es muy bueno. Bueno, ese es candente, la recomendación es que no se excedan más de 200 miligramos de cafeína al día, correcto. que eso vendrían a ser 3 cafés al día o Pero entre 3 cafés de Starbucks de esos así. No, no, 12 onzas. Ah, perdón, no digamos nombres comerciales. 3 cafés de 12 onzas. o entre café, té y 30 Coca-Cola, mililitros. o entre café, té y Coca-Cola, porque el té y la Coca-Cola o las colas también suman, Sí. sean máximo 3 al día, pero obvio, no el súper No, el tintico de nosotros tiene 100 miligramos. O sea, yo tengo como una norma para eso, a ver si estamos de acuerdo. 200 miligramos son, ya me lo aprendí de memoria, 2 americanos al día, que son más o menos estos, 30 mililitros cada uno, un expreso o 7 descafeinados, que da más o menos lo mismo, pero yo voy a apuntar eso. Eso es bueno. En la revista que le Pero, entregamos sí. a los pacientes está eso, Yo, el café. no, Y yo el vine a café, aprender. por ejemplo, que una Coca-Cola tiene 50 miligramos. Y sí. un té. Y un Red Bull. Es que las Perdón, Coca-Cola bebida energizante. No, Red Bull sí tiene. Bebida energizante, perdón. Doctor, ¿puedo tomar gaseosas? Claro, pues a engordar. Pues, Sí. o sea, que es que me gusta mucho el jugo de fulanito. Pues claro, porque si tiene más azúcar se va a engordar, pero la realidad de estas bebidas que estamos diciendo es que a veces si uno toma en exceso le da taquicardia. Yo no creo que produzcan malformaciones. Y la recomendación es que decimos nosotros, en el embarazo se va el sueño, se quita el sueño. Entonces no tomen café después de las 4 de la tarde, que eso contribuye en algunas personas al insomnio. ¿Ustedes creen que a la embarazada les gusta tomar Milo o no? Sí, el problema es que, pues, van a tomar mucho Milo y ahí sí ya es muy duro. Ok, listo. Pero pues Alcohol. porque es que, no, porque la gente cree en la tendencia que el Milo alimenta y te da energía, ¿no es cierto? Y o le echan también cola granulada. O yo he visto unas que le echan Milo, cola granulada, 2 huevos crudos. No, no, sí, No. en serio, no. Pero Embarazo. la realidad saliendo un poquito de esa receta tan extrema es algo que siempre me persigue más allá de estas bebidas, es el licor. El O sea, alcohol, el sí. licor, el alcohol. Pero ¿Cierto, ¿cómo así? doctor? ¿Me puedo tomar un vinito o no me puedo tomar? Explíquenme eso porque yo ya estoy casi cuadrado. Le digo a la gente que tome o no tome licor. A ver, doctor Ramírez. Ah, no. Es que yo soy más alcahueta, pero les voy a decir, Yo tampoco. bueno, en la revista Cero tolerante. en la revista que entregamos hay un capitulito como de 6 renglones de revista, eso es de medicina basada en la evidencia que hicimos con los residentes. Dice, no se demuestra que pequeñas cantidades de alcohol
hagan daño en el bebé. Pero es la puerta de entrada, Jorge. Claro, por Usted supuesto. conoce la Pero, trompa en el pequeño. pero una persona, después del primer trimestre, está en un matrimonio, se quiere tomar una copa de Ah, vino blanco, Distinto. eso es de lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando de un tequila, de un aguardiente, de un ron. Mm. Por supuesto que eso no lo pueden tomar en el embarazo. Pero una cerveza con Sin esas alcohol. ansias que les dan en el embarazo por cosas raras, una copa de vino blanco, Muchas amigas que uno les dice una vecesita, ya eso significa que todos los viernes, a mí me dieron permiso, que una copita no hacía nada, y el viernes y el sábado, y que una capita. pero Entonces, muéstrenme el trabajo de investigación. Yo siempre le digo que lo tome y no me cuente. Bueno, la realidad es que la gente, nos reserve La para- realidad para es que... la primera comunión, para el matrimonio. Exactamente. para Es la misma recomendación que yo. Entonces yo creo que, a ver, mito o realidad. Entonces, la realidad es que el alcohol de forma crónica, con consumo exagerado, produce malformaciones y Sí. produce daño al bebé. Eso es verdad. Daño al bebé. Y yo creo que el mito es que, pues, que cualquier sorbo de alcohol No le va a Lo puede, pasar. puede provocar un daño al ¿qué bebé. es eso de síndrome del alcohol, del Alcohol alcohol fetal. fetal? Sí, Fetal. Cafeto, y eso es muy importante porque, digamos, en algunos países donde se acostumbra a beber más alcohol con la comida, etcétera, etcétera, se ha demostrado que aún pequeñas cantidades de alcohol diarias ha demostrado que los bebés puedan tener problemas del desarrollo neurológico, cognitivo, algunos problemas faciales y algunos problemas de comportamiento. Entonces, una de las cosas que se debe hacer es, uno debe ser cero tolerante con el alcohol y existe un riesgo de provocar el síndrome de alcohol fetal por un consumo crónico y exagerado de Crónico. alcohol. Esperemos que el tema del alcohol fetal les haya quedado claro, el alcohol y el problema del deterioro al feto, o sea, crónicamente no, una que otra copa después del primer trimestre, que sea una cosa especial, vale la pena porque pues eso es una pregunta que hacen recurrentemente y vamos a cambiar a 3 mitos o realidades que son importantes y vamos a hablar, le voy a preguntar puntualmente a Ana de masajes, a Jorge de saunas, turcos y temperaturas extremas y al doctor Sanín de fumigación. Ana, empecemos con masajes. Bueno, yo creo que los masajes es importante. Quien los haga, que la persona que los hace esté familiarizada y sepa lo que está haciendo, porque desafortunadamente en eso puede haber gente que sabe mucho y gente que no sabe nada. Se pueden hacer los masajes en las piernas, en los brazos. ¿Qué les digo yo? En la espalda, que no me toquen la barriga, que no se me metan con la barriga. Pero es que hay gente porque- que dice que produce parto prematuro el Sí, masaje. Es que masajear la sí. planta de los pies. No, eso no pasa nada. Mm. Bueno, Pues, eso está claro. eso- Entonces les decimos que se hagan masajes. Yo Sí. siempre les digo que son relajantes, que son que sean en relajantes. lugares que, pues, Sí, no. por gente bien hecha. Y yo creo que es un mito que los masajes producen abortos o que los masajes producen Es parto un mito. prematuro. Es un mito. Y aún, pues uno digamos que dice, no le haga, yo creo que es que debe ser hasta muy incómodo que uno le hagan un masaje en la barriga o no. Quique, Yo que no y estaba en como- embarazo. como- No sé, Ana. Mira Hasta que- sin estar en embarazo es incómodo. Ah, sí, en la barriga, sí, a mí no me Mira, gusta. Quique, que no nos quería aceptar la invitación, estás pero pegado a la palabra, entonces como estás tan enchufado, No, nos no, vas a pero- mostrar un poquito de fumigación. ¿Vos qué opinas de las piretrinas, las pintadas de la casa y todo eso? Sí, entonces yo creo que evidentemente son cosas tóxicas, pero no tóxicas para el humano, sino para la cucaracha. Si uno se pega pues del DDT o lo toma o lo consume, por supuesto que puede O ser las fosfinas daño- estas de este... puede ser dañino, pero el hecho de que le dicen a uno, doctor, es que van a fumigar mi apartamento o mi casa, generalmente el señor que está fumigando tiene sus medidas de bioseguridad y utiliza su máscara, debe ser una N95, quién sabe qué, pero el hecho de que pasen fumigando y que uno esté expuesto levemente a eso no va a provocar ni daño ni a la paciente ni al bebé. Perfecto. Entonces yo creo que las fumigaciones están permitidas, sobre todo es peor, yo creo que haya un ambiente donde haya cucarachas, donde haya mal y insectos, los repelentes. arañas. Ah, bueno, cuando la epidemia del Zika, esto fue un boom y la gente creía que algunos repelentes pudieran provocar daño al bebé. Yo siempre les digo que cuando se vayan a la costa hay que evitar el Zika, el dengue, el paludismo, entonces hay que evitar la exposición a mosquitos y una de las maniobras es utilizar manga larga y utilizar repelente, cualquier tipo de repelente, incluyendo el trimestre, porque dicen, no doctor, que ya se me olvidó el nombre del repelente que utilizaban en la primera, Aután. pero el de la primera parte del embarazo que era como una cosita ahí suave, pero pueden utilizar cualquier repelente,
aún con Citronela. DDT, con citronela, Citronela. pero con DDT y ninguno de esos repelentes va a provocar daño. Y es peor que una paciente le dé un dengue, un paludismo, una fiebre amarilla en el Jorge, embarazo. y las temperaturas altas que Sí, saunas, turcos, jacuzzis. definitivamente está como temperaturas externas mayores de 60 grados en el primer trimestre sí pueden ocasionar daño fetal. Entonces nosotros recomendamos que en el primer trimestre no hagan ninguna de estas prácticas de saunas turcos o jacuzzi. Los jacuzzi generalmente no suben más de 39, 40 grados en condiciones normales porque por encima de eso lo escaldan a uno. Pero en un sauna o en un turco sí suben las temperaturas por encima de los 60 grados. Entonces prohibimos que las pacientes Y Y de termales. termales. y termales también Aplica igual. la aplica Aplica porque igual. los termales también Sí, tienen altas yo, temperaturas. yo creo que no es una realidad y es que uno debe tratar de evitar temperaturas extremas en el primer trimestre particularmente porque existe una ligera asociación Con malformación. con pérdida del embarazo y malformaciones. Entonces, digamos que uno dice, hombre, ¿cuál es el afán de meterse a los termales o esperar a ver más allá de la semana 3 Sí, sí. o alguna cosa así? O sea, y hay otra teoría que dice que las mujeres están expuestas a altas temperaturas, tienen vasodilatación, algunas son Claro. sujetas a eso y generalmente pueden tener síncopes o se marean y la gente se preocupa. En realidad yo creo que, ya cada uno va a decir lo último, porque estamos sobre el tiempo, pues obviamente hemos hablado desde el bebé peludo, sexo, viajes, ejercicio, y eso que nos faltaban otras cosas, pero fuera de esos saunas y turcos, las bebidas, colas, café y té, hablamos de bebidas, ensaladas y carnes crudas, de los quesos, de la energía ionizante y no ionizante, y de las fumigaciones. Creo que ahí más o menos lo cogimos todo. Ahora, la parte final, Quique, de todos estos mitos y realidades, vos que ya llevas muchos años en esto, digamos unas palabras finales para la gente, ¿qué le dirías? Que primero confíen en su médico, que tenemos muchísima información en Google, en TikTok, en el vecino, pero muchas veces esa información no es una información que tenga una evidencia científica clara. Que una embarazada, si la especie humana fuera tan frágil, ninguno de nosotros estuviera acá. Y que hay que tratar de tener sentido común. Yo siempre digo eso, señora, usted obre con sentido común y que siempre alguna duda que tenga, por favor que la apunte, que no la vayan a llamar uno a las 11 de la noche a decir que si puede comer sushi, pero que la apunte y que en los controles prenatales yo creo que una de las cosas importantes es lo que les entregamos en el librito del embarazo, que es una recomendación basada en evidencia y lo que uno le explique. Entonces yo creo que es eso, sentido común y confiar en el obstetra o en el médico Ana, de ¿qué la le paciente. dirías desde el punto de vista femenino? Tú que eres como una especie de carita femenina acá, ¿qué le dirías a las pacientes o para terminar este podcast? Bueno, no, yo creo que lo mismo, que confíen, que pregunten, que no se llenen de información porque estamos inundados de Uy, sí. información. Es excesiva. La mayoría de las personas, desafortunadamente, que hacen todos esos TikToks y esas cosas, no tienen ni la menor idea de lo que están hablando y desafortunadamente son muy notorias. Entonces yo creo que lo más importante es preguntarle a la persona que realmente las está acompañando antes de llenarse de información o de entrar en pánico por cualquier cosa que pudieron haber hecho o dejado de hacer durante el embarazo. Doctor Ramírez, ¿qué le dirías a la gente? Ajá. Nosotros hacemos unos cursos prenatales y esos cursos prenatales son de información. Entonces una paciente que está en embarazo debería asistir. Nuestro curso se llama Germinar y es dado por médicos, por médicos con experiencia que se pueden informar muy bien a través de estos canales que son diferentes a las redes sociales. Las redes sociales ayudan a entretener, pero muy poquitas culturizan e informan realmente. Bueno, este es un podcast nuevo para nosotros en Medicina Fetal que se llama Hablemos de Mujeres. Este tercera, llamemos capítulo, lo llamamos Mitos y Realidades del Embarazo. Estuvimos súper felices con los especialistas, amigos y hermanos que nos acompañaron hoy. Esperemos que nos sigan acompañando. Creemos que este podcast, más que cualquier otra cosa grandilocuente y demasiado pesada, sea una cosa donde las mujeres puedan consultar y se sientan bien y se sientan con la confianza de ir donde su doctora a preguntarle cosas que son reales y que nosotros podemos informar. Así que muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. listo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.